Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Mundial, un podcast dirigido a todas aquellas personas que quieren transformar el mundo comenzando por sí mismos. Hoy tenemos como invitado a Anthony Tatekawa, psicólogo con un máster también en comunicación, en psicología integral y también especialista en integración psicodélica, con muchos años de experiencia acompañando a miles de personas. Hemos trabajado también durante muchos años juntos, en el pasado, en la misma organización. Y bueno, vamos a iniciar este podcast hablando de psicología, ¿no? Porque la psicología, como veníamos hablando, es una ciencia que desde ese complejo de inferioridad con otras ciencias se ha castrado a sí misma y ha dejado de lado la parte espiritual. Entonces, todo el trabajo, por ejemplo, con los enteógenos o los psicodélicos rescata esta parte experiencial donde la persona puede vivirse desde ese sentimiento de ser un alma, de vivirse de una manera también espiritual y acceder a una comprensión más profunda de su vida y de la existencia como un todo. En tu experiencia acompañando a personas, ¿cuáles has sentido que son las causas principales del sufrimiento de las personas? Primero que todo, gracias Sergio por la invitación, estar aquí, tener el privilegio de estar aquí contigo. Eh, sí, la causa del sufrimiento pueden ser muchas cosas, pero principalmente es la, la desconexión que tiene la persona consigo misma. Es, digamos, la identificación, que es uno de los temas principales que han tocado las tradiciones místicas, principalmente el budismo, en donde más se ha tocado este tema de la identificación. Es como estar identificado con algo que no eres. Y principalmente porque hay un rol, un ego social, una identidad que no te pertenece y la cual estás luchando por satisfacer o por conseguir, que te produce sufrimiento y te desconecta de tu propósito esencial, o digamos un propósito que viene de una parte de tu alma, una parte muy individual, eh, que, que es lo que básicamente hace que te conecte con lo que viniste a hacer a esta vida. Sí, efectivamente yo también lo siento así, es como una idea que se va creando a lo largo de la vida también, sobre todo en el pasado, en la infancia, en la adolescencia, de mi experiencia por lo que he visto, y que muchas veces esa idea que uno crea en base a una serie de experiencias que ha vivido, normalmente suele traer como un sentimiento de culpabilidad inconsciente, de sentir que uno no es correcto como es, que conlleva a un sentimiento de indignidad, de autorrechazo, y experiencias como por ejemplo la de la ayahuasca o el bufo te llevan a reconectar con esa inocencia, a sentir que eres digno, que puedes confiar en la vida y sobre todo desarrollar una manera de tratarse a uno mismo que sea cariñosa, amorosa y que te permita vivir conectado con ese propósito del que hablabas. Claro, estas experiencias son tan fuertes que al día siguiente muchas personas se encuentran movilizadas, ¿no? Y tú y yo pues hemos tenido también el privilegio de formarnos también en un tipo de integración grupal, ¿no? Única, que por ejemplo no es tan adecuada muchas veces para algunas personas que prefieren una manera individual, ¿no? Como por ejemplo se han desarrollado otros métodos, como por ejemplo Marcais Salá, que ha creado la integración psicodélica, pero que es más un formato individual. Sin embargo, nosotros somos capaces de acompañar también muchas veces en grupo, ¿Sí? y esto es lo que me parece que es único y que creo que podemos también explicar aquí, esta manera de trabajar en grupo y cuáles son los beneficios. Sí. Yo hace como 5 años hice un posgrado en terapia grupal de Rogers, grupos de encuentro. Y Rogers le llama al terapeuta de esos grupos de encuentro facilitador. Y ahí fue donde empecé a meterme con esa palabra de facilitador. Es como en el contexto grupal, no es
el terapeuta, sino un facilitador que lo que permite es ser como un catalizador de la dinámica grupal, ¿sí? No interfiere tanto, no es tan directivo. Entonces el grupo mismo es el que se va desenvolviendo. Dentro del enfoque rogeriano, los grupos de encuentro, básicamente lo que van, el facilitador hace muy poca intervención y permite que el grupo se vaya desenvolviendo. Ese es un enfoque, no estoy diciendo que las integraciones en un retiro post ceremonia de ayahuasca deba ser así, no lo veo tampoco conveniente. Ya digamos que hay una intervención más porque se necesita tener mucho conocimiento de todas las dinámicas que ocurren con las medicinas, que se pueden dar muchos procesos complejos. Y ahí se necesita algo de lo que es la facilitación de un grupo de encuentro, pero también se necesita unas habilidades terapéuticas que puedan hacer abordajes, por ejemplo, cuando una persona entra en un estado disociativo o entra en un estado de mucha confusión porque ha sido confrontada muy fuerte con la medicina, o una persona que entra en un estado de deslumbramiento total. Entonces es como que ahí hay una facilitación, pero también un trabajo de poner las bases, bajar a tierra un poco al grupo, que puedan comprender todos los aspectos simbólicos de lo que ocurre durante una toma de ayahuasca, que no todos se lo pueden tomar como por hecho, ¿sí? Digamos que si la ayahuasca me dijo, no significa que eso yo lo tengo que dar por verdad y por cierto, sino que dar un espacio también a que la persona lo pueda integrar y comprender, y que eso también tiene un significado simbólico que no necesariamente tiene que ser tomado como palabra real, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, digamos que como terapeuta, facilitador dentro de una integración, hay que tener todos estos aspectos en cuenta, porque, digamos, en los contextos chamánicos no hay integración, por lo menos como nosotros la trabajamos. Hay más que todo un laissez-faire, dejar a la persona, no intervenir tanto, no utilizar tanto la palabra, y eso puede generar una serie de problemas, confusiones, etcétera, etcétera, que también tiene sus cosas positivas, pero también puede generar problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de la integración lo que tratamos es siempre intervenir, mantener la coherencia del grupo, crear un campo en donde las personas puedan observarse, poder ver con más objetividad, poder integrar la experiencia a todo lo que ve, que pueden ser experiencias espirituales, experiencias físicas, experiencias mentales, poder integrarlas, ver qué significado tiene eso con el proceso que está teniendo en su vida por el momento que está atravesando, y poder apoyar a la persona en eso, sí. Y desde luego que hay una serie de, como en toda intervención, una serie de actitudes y criterios que el facilitador o el integrador debe cumplir, como por ejemplo uno de ellos, lo que yo llamo la asepsia, que es una palabra que proviene de la medicina, que quiere decir que antes de limpiar, o sea, antes de intervenir hay que limpiar los instrumentos para podernos, pues, seguir el juramento hipocrático que decía de primum non nocere, primero no hacer daño, y poder tener un lenguaje, un tono que no sea, por ejemplo, violento, que no meta presión a la persona. Es decir, que hemos de ser muy elegantes y también profesionales a la hora de hacer una intervención. Además que también el inconsciente de alguna manera se va a abrir mucho más, sí, la persona si uno encuentra esta manera, ¿no? Y otra parte me parece también que la parte ética, de que el integrador nunca tiene que asumir una posición donde se sienta superior a la persona a la que está apoyando, porque si no ahí entramos como en un abuso de poder, ¿no? Esas son dos cosas que yo creo que es importante tener en cuenta. Y la otra también es hasta qué punto, ¿no? Que este es una de las cosas que, como bien decías, más hay, digamos, entre las dos visiones, ¿no? de la integración que yo más conozco. Hay una visión que es como más intervencionista, y otra que es menos intervencionista, ¿no? Hay personas que hacen integración que dicen, no, ahí no te puedes meter
y otros que pensamos que si estamos viendo algo que realmente es así y que podemos apoyar, pues encontrar la manera de apoyar a la persona a que lo vea. Claro. Este es un punto principal y que hay todo un debate ahí, porque hay personas que pueden sentir que algunas intervenciones son más invasivas, que son colonizadoras, Sí. pero hasta qué punto también una persona puede recibir una ayuda que a lo mejor en la primera toma sabemos que muchas veces las cosas que surgen tienen que ver con la infancia, con los padres. Y no, nadie, muchas veces al día siguiente recogemos 3 palabras de cada persona y nadie dice los padres, pero luego cuando te metes se entra ahí, ¿no? En ese tema. Claro. El tema de la integración y todo el tema de lo que es el abordaje de un ser humano en el tema de salud mental o el tema, digamos, de bienestar psicológico, eso no es una ciencia exacta. Yo todos los años, yo, digamos, he cambiado mi estilo muchísimas veces, he probado muchas cosas. He hecho muchas cosas que hoy en día yo recuerdo y como que hasta me da vergüenza. Continúo experimentando y probando cosas nuevas todo el tiempo, estudiando. Todo el tiempo estoy estudiando y comprendiendo cosas nuevas, nuevos abordajes, técnicas, etc. Para mí, una de las cosas importantes dentro de lo que es el trabajo de integración que lo hace, la profesionalidad es algo muy importante. La profesionalidad es lo que te da, digamos, esa asepsia, te da esa credibilidad, te da esa integridad. Pero para ser profesional hay que tener un nivel de neutralidad. Porque con una persona en un estado de integración de psicodélico recién salida de un proceso de ayahuasca, en donde está viendo el mundo, donde se le ha abierto un nuevo mundo, y digamos que toda esa mente se ha vuelto más permeable a una nueva realidad y cualquier cosa puede creérsela, cualquier cosa puede cambiar la visión del mundo, su opinión del trabajo, de su pareja, de sí mismo. Y es un momento muy delicado en donde también las palabras del integrador o del chamán pueden, en ese estado de deslumbramiento, puede manipularse fácilmente a la persona, positivo o negativamente, ¿no? Digamos, manipularla para aprovecharse de la persona o manipularla para llevar a la persona a un estado, digamos, de bypass o un estado de excesivo optimismo irrealista, de disociativo. Entonces, digamos que el estar en una actitud neutral, de no querer interpretar, de no querer convencer, de no querer llevar a la persona a ningún lugar, para mí es lo más importante, pero es lo más difícil. Claro, respetar si la persona no quiere profundizar, ¿no? Correcto. O si no quiere compartir en público, por ejemplo, algo que haya visto en la toma, porque imagínate una persona que, por ejemplo, comparta que ha vivido un abuso y que no lo quiera compartir en público, forzarla o presionarla a que lo diga, es de alguna manera volver a repetir esa dinámica, ¿no? Pero es una de las cosas que más aparece, porque el 20% de la población mundial ha sufrido algún tipo de abuso sexual, según las estadísticas. Y cuando te metes ahí, pues realmente lo que vemos es que hay muchas veces un sentimiento como de asco, de culpa, porque a lo mejor la persona en ese momento no lo vivió así, o de rabia porque se sintió que no estaba protegido. Pero cuando nos metemos también en todo lo que es el tema de la infancia, la mayor parte de las personas como que van a su relación con los padres, ya sea el tema que traigan, ¿no? De abandono, de rechazo, de presión, de lo que sea.
Y ahí es uno de los puntos, pero que muchas personas también se quedan toda la vida ahí, ¿no? Se quedan toda la vida ahí señalando a los padres, culpando a los padres, y Ujú, tiene que haber un momento de trascendencia, como hablábamos, ¿no? Donde ujú, uno no se puede quedar toda la vida en la parte de la terapia, sino que ujú, tiene que de alguna manera desidentificarse, ¿no? ujú, De eso que está dañado, ¿no? Y ahí es donde entra este abordaje de la desidentificación, ¿no? ujú, ujú. Que es todo un hito, porque estamos tan identificados muchas veces que a muchos nos ha costado hacer todo un proceso para dejar de creer los pensamientos que nos hacen daño, poder comprender que no somos eso. ¿Cómo ha sido tu proceso Ujú. de desidentificación de esos pensamientos? Bueno, imagínate, o sea, llevo toda la vida en eso, porque es como que parte del juego de esta vida es como descubrir quién eres. Y entonces, por ejemplo, eso ha sido para mí el plan de vida desde que soy niño. He estudiado psicología y me he metido en todo este tema de misticismo, budismo, de religiones y todo eso. Precisamente siempre he tenido esa indagación, ¿no? Como que mi diseño mental siempre ha sido con esa curiosidad. Eh, y para mí siempre ha sido como un misterio en realidad comprender quién soy, ¿sabes? Como que sí, como que hay una idea de una identidad que tú adquieres en tu infancia, en tu adolescencia, que va cambiando, pero poco a poco tú vas descubriendo en realidad quién verdaderamente eres y que, o sea, quién eres básicamente saber quién eres y qué quieres hacer y estar conectado con tu propósito. Y estar conectado con mi propósito es disfrutar de lo que hago. Cuando yo siento que no estoy disfrutando de lo que hago, en cierta forma, siento que no estoy siendo quien verdaderamente soy. Entonces, para mí, en ese estado vienen muchas personas a los retiros muy confundidas, desorientadas, bastante desconectadas de su trabajo, Hmm. de su familia, de su pareja, de sí mismos. Y eso los lleva a un estado de depresión, ansiedad, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el momento que empiezan a utilizar, digamos, las medicinas, como que se abre una ventana donde empiezan a conectar en realidad con un disfrute, una parte de sí mismos que han dejado de ver o han abandonado por alguna situación. Y en ese momento como que empieza una reconexión consigo mismos. Y ahí es donde empiezan a darse cuenta, ok, no estoy viviendo la vida que yo quiero. Eso. Mm. ¿Qué les dirías tú a esas personas que nos están escuchando, que están viviendo una vida que no quieren vivir y que además tienen la creencia de Ujú, que no pueden salir de ahí? Porque a lo mejor dicen, no, es que si dejo ese trabajo no voy a tener dinero para comprar lo que necesito, es que si dejo esta pareja, mis hijos se van a quedar solos y me voy a sentir culpable. ujú. Hay tantas situaciones, pero sabemos que hay una gran parte de las personas que no se sienten a gusto con su vida. Claro, el tema es que la gente, o sea, la señal de ese no sentirse tan a gusto no es tan clara. Es como, digamos que está el malestar puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser adicción, tabaco, alcohol, bueno, mil cosas. Em, si la persona supiera, si la persona, solo el hecho de que la persona sepa que no estás haciendo la vida que él quiere o no está viviendo la vida que él quiere, ya ese es el paso más importante. El tema es que hay muchas personas que ni siquiera pueden reconocer Mm, que el problema es que están en una vida que no les pertenece. claro. Claro, el entrar en conciencia de eso es el primer paso. Ujú. Ya a partir de ahí, ok, ya sé quién no soy y qué es lo que no quiero ser. Ese es un paso gigante. Claro. Mm. Y de ahí que haya muchas personas que sientan que se están prostituyendo. Y cuando yo digo esta palabra en las integraciones, muchas veces choca, ¿no? Porque es como que es algo que está asociado, ¿no? Muy fuerte, sí. A una cosa concreta, pero que en realidad
todas las personas tenemos un grado de prostitución en el sentido de cuál es el grado de cada uno, ¿no? Cuando dice sí, cuando quiere decir no, cuando dice no, cuando quiere decir sí. Y una de las cosas que ocurre en la toma de ayahuasca cuando uno vomita es que uno siente que está vomitando todas las cosas que se ha tragado, todas las cosas a las que se ha sometido, ¿no? Hasta que luego uno va desarrollando un lugar de dignidad, de centro de autoridad, para poder ir tú de alguna manera llevando tu vida como tu corazón te lo dicta. Pero es todo un tema y claro, muchas veces esto es algo que como muchas personas han señalado, ¿no? Crítica de la psicología, hay cierta psicología, cierta psiquiatría que está puesta al servicio de la mentira, está puesta al servicio de que las personas puedan continuar viviendo esa vida que no quieren vivir y que puedan seguir siendo funcionales, ¿no? Entonces, ya que hablábamos de la desidentificación, aunque nosotros nos hemos formado como psicólogos, ¿no? Pero yo nunca he dicho, pues yo soy psicólogo. Yo digo, me he formado como psicólogo precisamente porque desde ahí me puedo desidentificar y también hacer una crítica de todo lo que hay en la universidad que te enseñan cognitivo-conductual como si fuera esa la verdad, ¿no? Y tú me estabas hablando ahora antes de la entrevista de cómo el origen de la palabra psicología quiere decir el estudio del alma y es lo que más se está dejando de lado, ¿no? Entonces, ¿qué reivindicación harías tú, qué crítica a todo lo que has visto de tu experiencia de la psicología y a todas esas personas, chavalitos, chavalitas, sobre todo chicas, porque la verdad que es el 90% de la facultad son mujeres, que están estudiando psicología y que sienten que hay algo que les está decepcionando, que tienen como una leve sensación de decir, tiene que haber algo más, me están estafando? Es que la psicología es una disciplina académica que nace en las universidades. Las universidades son positivistas, científicas, están fundamentadas en la investigación, en el desarrollo, en la epistemología científica. Y claro, en base a eso se ha desarrollado la psicología principalmente en las ramas de lo que es la psicología cognitiva, la conductual, alguna parte humanista, que la psicología basada en la ciencia, la psicofarmacología, la psiconeurología, la neuropsicología, todas estas son muy afines a la ciencia, son eminentemente científicas, pero el tema es que quedan cortas porque no logran explicar muchísimos fenómenos y muchísimas cosas del aspecto de la existencia humana, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio de estas es el cerebro y la mente, el comportamiento, cerebro y mente. Y principalmente es la mente, porque la mente también puede englobarlo todo. Pero se queda corta en comprender cosas que van más allá de lo que ocurre en el cerebro, porque es como si la psicología se dedica a estudiar todos los subproductos de la actividad neuronal, ¿sí? Comportamiento, lenguaje, pensamiento, etc. Pero lo que es la mística y lo que viene y todo lo que viene antes de la psicología, que también estudiaba el comportamiento humano, la existencia humana, el alma, el espíritu, que estamos hablando de tradiciones místicas que tienen mucho más recorrido que la ciencia, porque la ciencia tendrá 200 años, pero estamos hablando que la mística, la espiritualidad, el budismo, todas estas cosas tienen miles de años. Están basadas en muchas experiencias que han tenido muchos maestros, muchos sabios que han sido registradas, pero se toman como situaciones espirituales, místicas, alucinaciones, etc. Pero que en realidad describen muchos fenómenos que ocurren más allá de la actividad cerebral. Entonces la ciencia ahora mismo está como una encrucijada
en donde todo lo que es el fenómeno de la conciencia está siendo estudiado, pero está en un punto en donde no han podido definirlo muy bien. Todo con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte lo que han logrado demostrar es que en situaciones en donde tu actividad cerebral está en cero, estás en muerte cerebral y muerte física, ocurren pensamientos, memorias y también experiencias fuera del cuerpo que no se logran explicar desde lo neuronal. Entonces, ¿dónde queda eso? ¿Qué lo explica? No lo puede explicar la neurología, no lo puede explicar la psicología. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y la conciencia, de ahí han llegado los científicos, Robert Penrose y con un anestesiólogo, que no recuerdo el nombre, escribieron un paper en donde hablan que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que es algo no local. Imagínate, o sea, que algo que viene afuera, un espíritu o algo así. Entonces, esa parte de la psicología no la puede abordar. Ujú. Sin embargo, la psicología transpersonal ha abierto el campo para eso. Claro, es lo que se dice, ¿no? De que la consciencia es la que creó el cerebro. La consciencia cósmica creó el cerebro Exacto. para que alojara una conciencia individuada y Ujú. funcione como una interfaz donde la conciencia y el cerebro recíprocamente se Claro. influyen, pero que puede haber conciencia sin cerebro, ¿no? Ponía también esta metáfora de que la radio es como un transistor que capta la música, pero la Ujú. música sigue existiendo si el receptor no está, ¿no? La vibración sigue existiendo. Entonces, Ujú. claro, esto trae una serie de implicaciones tremendas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si lo que dice la vieja psiquiatría de Sí. que la conciencia proviene del cerebro, ellos tratan el cerebro porque de alguna manera creen que somos un subproducto del déficit o hiperávit de una serie de neurotransmisores. Pero hemos visto también que, claro, que eso es una cosa que está afectando gravemente también a la idea que tiene la persona de sí misma porque está pensando ya que es una persona que es decidida, no que decide. Ya nos estamos metiendo ahí en un tema del libre albedrío. O sea, es que básicamente si fuéramos un subproducto de nuestro cerebro, pues no tendríamos capacidad de decisión. Sí. Y esto es ahí donde viene una de las cosas paradójicas del tema de la sanación, que era la Ujú. que tú decías, Ujú. de que el primer paso para poder vivir una vida que quieres vivir es reconocer que está viviendo una vida que no quiere vivir. El Exacto. primer paso para la libertad es reconocer que no eres libre. Exacto. Entonces, claro, el primer paso para darte cuenta de que tienes capacidad de decisión es preguntarte desde qué lugar estás decidiendo, ¿no? O qué es aquello que está Ujú. gobernando tu vida, que es una de las preguntas que más uno puede hacerse, ¿no? Pero que uno si entra en ellas puede de repente activarse un sentimiento de culpabilidad, de angustia Ujú. e Ujú. incluso de neurosis, ¿no? Ujú. Es un tema delicado Ujú. y uno de los que se metía mucho ahí, ¿no? Era Alberto. Ujú. ¿Cuál sientes tú que ha sido el aporte de Alberto al campo de la integración de la ayahuasca desde un punto de vista espiritual y trascendente? Alberto fue un visionario en el sentido de que se le ocurrió la idea descabellada de llevar la ayahuasca por todo el mundo. Entonces, una persona con gran ambición que atrajo muchas personas, llevó la ayahuasca a todos los rincones del mundo donde pudo, eh, y dio a conocer esta medicina a muchas personas, que hoy en día esas personas están facilitando, están ya sea trabajando con medicinas o trabajando con personas, muchas personas han transformado su vida, personas que estaban completamente emproblemadas con su trabajo, con todo, cambiaron de vida. Conozco muchos casos. Eh,
Y para mí el aporte de él fue básicamente tener esa ambición y esa locura también de retar un poco el sistema, ¿sí? Que al final le salió el tiro un poco por la culata, pero logró sentar un precedente en ese sentido y también el formato de retiro que él hizo, digamos, estos retiros que inician jueves hasta domingo con la toma de ayahuasca, el tipo de facilitación de este no chamánico, en donde es como que se abrió el espacio para que personas que no vienen del linaje chamánico pudieran sentirse seguras, facilitando esto, atreverse a hacer esas cosas, ¿no? Creo que lo hizo muy rápido, o sea, muy sin tanta cautela, pero al final tuvo un impacto muy positivo en muchas personas, ¿no? Básicamente que lo crucificaron. Sí. Sí, sí. Porque se expuso a un montón de cosas que al final generaron mucha transgresión y abrieron un camino y lo interesante también es ese aporte, ¿no? También que tú decías del juntar la parte de la integración al día siguiente. Fue el primero que junto Sí, con Taitas ahí en Colombia empezó un poco con una psicóloga a llevar esta parte de la integración. sí. Y una de las cosas, con los primeros con los que empezaba a trabajarlo fue con Oscar Gómez, después que era psicólogo, luego nos juntamos y también juntos compartíamos ideas, Ujú, ¿no? Y al final de su vida, el psicólogo con el que más estaba ahí también ideando cosas era contigo y mm, juntos estuvisteis ahí un poco como desarrollando este tema de la psicología trascendente que luego tú has amplificado tanto. sí. ¿Qué es la psicología trascendente y qué viene a aportar la psicología trascendente Ujú, ujú. que le falta a la psicología actual, ¿no? Sí, la psicología trascendente, para mí, yo cuando... A ver, yo he estudiado muy por encima Jung. No he profundizado tanto porque no me he leído muchos libros de él, pero cada vez me lo encuentro más. Entonces, digamos que lo que hizo Jung fue rescatar mucho conocimiento ancestral e integrarlo con la psicología, ¿sí? Con el psicoanálisis o con la analítica, digamos, no psicoanálisis, o la psicodinámica. Entonces, el conocimiento ancestral que Jung rescata son el yoga, el hinduismo, budismo, el sufismo, la cábala. Todo esto, Jung en algún momento investigó todo esto y él lo que rescata de todas estas tradiciones milenarias lo traduce a la psicología para que se pueda comprender. Él inclusive escribió el prólogo de Li Ching, el libro de Wilhelm Reich, que es uno de los mejores libros de Li Ching. Él escribe el prólogo de ese libro porque para él el Li Ching, que en realidad es una cosa adivinatoria, tiene un tremendo valor psicológico, ¿no? Porque permite explorar el inconsciente desde lo que él vio, ¿no? De ahí, digamos que él explora, digamos que todas estas cosas que ocurren con el I Ching, en cómo caen las monedas y cómo eso puede predecir algo, puede leer algo de que está con precisión de lo que está ocurriendo en tu vida, una cosa que es completamente aleatoria, random y que se refleja en unas monedas que tú tiras, eso no tiene explicación científica. Él trata de hacerlo eso. La astrología, por ejemplo, también, cómo la astrología también logra explicar muchos fenómenos psicológicos. Eh, entonces, la reencarnación también. Entonces son varias cosas que él trata de darle como una explicación científica, pero al final es como en realidad entrar más en contacto con lo espiritual y empezar a comprender que no se puede explicar todo y que hay una dimensión más allá de la mente en donde ocurren fenómenos espirituales que no tienen explicación, que es, por ejemplo,
el reconocer que he tenido una vida anterior a esta. De que el alma es una conciencia inmutable que viene viviendo varias vidas, ¿sí? Eso, por ejemplo, para la psicología trascendente es algo clave. Y es algo también que trabaja Jung, ¿sí? En el tema de lo que es el alma. Para mí, dentro de los primeros módulos que yo hago de los cursos de la formación de psicología trascendente es ir explicando un poco lo que es el alma. Obviamente yo no puedo demostrarlo, pero puedo transmitir cierto conocimiento para que la persona entre en contacto de lo que estoy hablando. La definición que te estoy dando a ti es una definición que viene de la astrología, de que el alma es una conciencia inmutable, que viene de muchas vidas atrás y que se va a ir repitiendo. Que esa conciencia inmutable tiene una capa en la vida presente que es tu personalidad. Que esa identidad de tu personalidad es algo que pertenece a esta vida y que es algo que adquieres de tu experiencia actual. Pero que en el fondo la base de tu identidad es esa conciencia inmutable que es tu alma. Entonces digamos que en esencia hay una identidad que tú tienes con la que naciste y viniste, que viene antes del día que Sergio nació, y que continuará el día que te mueras. Y esa se irá de esta vida con ciertos aprendizajes, que para eso vino aquí, porque esta vida le permite a esta alma tener esos aprendizajes para poder ir evolucionando. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado, porque yo, más allá de todas las experiencias que he tenido en enteógenas, nunca he vivido esta experiencia de las vidas pasadas, por lo tanto no puedo opinar a favor o en contra. Sí que de alguna manera me genera más atracción la idea de fundirme con la totalidad cuando muera, ¿no? Que es lo que viví con el bufo, porque de alguna manera el entrar en vida tras vida y todo eso me... Pero hay una pregunta, ¿no? Que es muy lógica, que supongo que cuando una persona habla del tema de la reencarnación no se refiere tanto a lo mejor a este mundo, a este planeta Tierra, Sí. porque ahora mismo hay 7.000 millones de personas y hace unos años había 3.000, entonces las almas se tendrían que haber dividido. Supongo que cuando se habla de otras vidas, habidas vivido, se supone que se hablará de otro tipo de Claro. universos, ¿no? O de cómo... Porque también se habla de que el tiempo no es lineal, que es esférico. Es una locura, la verdad, es una locura. Explota. Pero bueno, no sé si quieres aportar algo sobre eso, porque ahora tengo otra pregunta para ti sobre... Sí, a ver, la psicología trascendente no está, digamos, no propone, digamos, de base proponer que existe la reencarnación o no, que si tal, no es eso. Es simplemente empezar a traer a la mesa el tema del alma. Entonces, yo te explico lo de la reencarnación, más o menos para que la persona se ubique, ¿no? Pero en realidad, ya si hablamos del alma, da igual que reencarnes o no, pero si hay un alma, que es esa parte espiritual interna que conserva tu esencia, que la vas a experimentar en tu vida, porque en el momento que tú, digamos, empiezas a vibrar con lo que te gusta, a disfrutar tu trabajo, a encontrar un propósito, eso, digamos que ya estás más en contacto con tu alma. Entonces, esto es real, esto muchas personas lo han vivido, inclusive cuando te encuentres con una persona, tú puedes fundirte, sentir que hay una conexión casi que de alma, que ya no es física, sino que ya es un alma, que es como si conocieras a esta persona de otra vida. Como, ¿sí? Entonces, digamos que esta sensación, que en realidad es una experiencia que se vibra, que se siente, es como que lo que trato de que las personas reconozcan cuando empiezan a meterse en el tema de la psicología trascendente. Entonces ahí utilizo herramientas como el árbol de la vida de la Cábala, que es una herramienta que permite conectar tu plano dimensional físico con el alma. Digamos que hay un camino que el árbol de la vida plantea en donde se puede comprender eso de una manera más, digamos, más lógica, racional, que se pueda entender. Sí.
Hablabas de Jung, una de las cosas muy interesantes que le ocurrió a Jung es que, bueno, había una persona que se llamaba Roland H., que era un alcohólico, Ujú. y entonces no había manera de que pudiera dejar de beber hasta que, bueno, pues fue consultando y le enviaron con el que era el mejor psicólogo de la época, que era Carl Gustav Jung, precisamente. Así que en ese momento de la historia hizo el viaje correspondiente hasta la clínica de Jung y después de hacer todo ese viaje, cuando llegó y le contó la historia, lo primero que le dijo Jung fue, no conozco ningún caso como el tuyo que haya podido recuperarse. Solo una experiencia espiritual podrá salvarte. Entonces dice que ese diagnóstico fue demoledor para el ego, ¿no? de esa persona que de alguna manera sintió como un momento de desolación, pero de rendición ante la naturaleza fatal de su condición o de su enfermedad, y eso le dejó a las puertas, bueno, eso preparó el terreno para que viviera espontáneamente esa experiencia espiritual espontánea que tuvo. Luego, después de vivir eso, se lo comentó a otra persona Ujú, y esa ujú. que se llamaba Evie, y Evie se lo contó a Bill Wilson, y Bill Wilson junto con Bob fundaron Alcohólicos Anónimos. O sea que Alcohólicos Ah, ok, Anónimos ok. proviene de una sesión que tuvo Jung. Pero Excelente. esto lo traigo porque Ujú, se habla mucho de la rendición en el ujú, camino espiritual. ujú, Se habla como que la rendición no es el final del camino, sino el principio del camino, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿qué es lo que se rinde? ¿Ante qué se rinde? ujú, ¿Ante qué es que uno está luchando y deja de luchar? Todas esas ujú. preguntas, ¿no? Yo Claro. tengo mi vivencia, mi experiencia, pero cuéntame si quieres. Sí, es que eso que dice Jung es clave porque saca a la persona, digamos, de esa dimensión material en donde las cosas las puede resolver así de manera tangible, digamos, ok, la persona quiere como en los retiros, que las personas quieren la píldora mágica, ¿no? O la frase mágica, o el tratamiento, o la técnica que les resuelva la vida. Y esto es como un enfoque muy racional, ¿sabes? Muy materialista, causa-efecto. El Jung al plantear esto, como que la persona la confronta de cierta manera que le rompe los esquemas, el paradigma de ese sistema en el que está atrapado, y ya la persona empieza a contemplar otra dimensión de donde las cosas, donde la realidad puede ser de otra manera. El rendirse es prácticamente eso, es como darse cuenta de que la solución no está en este plano dimensional tangible, sino que ya está en entregarse a lo que la fuerza de la Pachamama, lo que está ahí, de tu destino, el conectar con el plan, con el diseño divino que está aquí, y que las cosas van a darse de esa manera. Es como darse cuenta que no está en tus manos, básicamente, es lo que es. Ese es el tema. Mm, Porque dentro de lo que es el proceso en el que una persona va viviéndose respecto a lo que es el poder, mm, primero uno puede llegar a sentir que su vida no es suya, que su vida es de la sociedad, de los padres, de un gobierno tiránico. Puede uno en un primer momento de condicionamiento, si una persona ha sufrido mucho machaque, mucha tiranía, mm, la persona puede quedar tan condicionada o puede desarrollar una vida que se sienta esclava. Después se inicia un proceso de empoderamiento, la persona puede empezar a recuperar ese poder mm, y decir, ahora mando yo, pero después se da cuenta de que hay algo que no le satisface, que no termina que de alguna manera se topa con la misma piedra, o que termina en el límite de su propio yo, ¿no? Y a veces con dinámicas destructivas, ¿no? Que es ahí donde la persona no quiere rendirse, ¿no? Que eso pasa, por ejemplo, con las adicciones, o puede pasar con otro tipo de mm, dinámicas. sí. Pero llega un momento
en el que si ocurre esta rendición, ahí es donde uno tiene que entregarse a un poder superior, a un plan divino que hay para tu alma, que es lo que genera tanta confrontación. Es como que son esos dos movimientos, la rendición y la entrega. Dice, ¿y Sí. cuántas veces me tengo que entregar? No, porque ese, 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 ese alma te va a llevar, tu alma te va a llevar por la incertidumbre, por lo desconocido. Claro. Entonces eso es lo que de alguna manera... se pueden vivir situaciones de peligro, ¿no? Que luego ahí es donde entra la espiritualidad. Sí. Porque tú tienes que sentirte a salvo, tienes que sentir que la existencia cuida de ti, tienes que sentir que eres inocente, tienes que sentir que eres amado para cualquier cosa que pueda pasar. Y esto le ha pasado a muchos líderes sociales, o sea, que han podido terminar en calabozos, han podido terminar linchados, han podido terminar en un montón de cosas, y siempre se han visto en esa tesitura de decir, ¿avanzo o me quedo con lo conforme? ¿No? Es como que de alguna manera ese camino te va llevando siempre como a doble o nada. Claro. Sí, y uno de los temas fundamentales es la confianza, ¿no? Es como, al final hablamos de la rendición, sí. Eso tiene muchas capas para poder comprenderlo. Para explicarlo desde una perspectiva es el renunciar a eso que no eres. Y decir, mira, porque hay personas que dicen que es que yo soy así y no puedo cambiar y tal. Pero en el momento que se renuncia a eso de una manera consciente, ya digamos que te estás rindiendo a hacer algo que toda tu vida no pudiste aceptar, ¿sabes? Por algún motivo. Y confiar en que ese nuevo camino o eso que te espera ahí es algo que te va a ayudar a la transformación, ¿no? Sí. Entonces la confianza es uno de los temas que trabajamos mucho dentro de los retiros, porque al final es como que las personas han llegado con una pérdida de confianza en sí mismas, todo lo que es la baja autoestima, todo lo que es la ansiedad, la depresión, es en realidad una falta de confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? Confiar en realidad es no saber, no controlar, no querer controlar y aceptar, ¿sí? Es como que tiene esos ingredientes. Y crear el campo para que la persona pueda vivenciar la aceptación, vivenciar el no saber, vivenciar el no controlar, vivenciar la incertidumbre y ver que la incertidumbre dentro del campo de las medicinas, porque las medicinas son un ejercicio total de confianza, porque tú no sabes lo que te va a pasar, porque digamos que son sustancias que son amplificadores de estados no específicos, no sabes lo que te va a pasar, te puede pasar cualquier cosa. Ya una persona que decide venir a un retiro y tomar ayahuasca, hacer un enteógeno de estos, ya están entrando en un espacio de confianza. O sea, ya digamos que tomó la decisión de dar un salto para transformarse su vida. Entonces ya después, una vez ya la persona, ok, probó, confió, se lanzó a la incertidumbre, dentro de la integración le mostramos en realidad, ok, la confianza para que selle y se dé cuenta que en realidad está y lo empieza a recuperarla. ¿Sí? Ese estado precisamente de incertidumbre es el estado, yo diría, creativo, porque es un estado donde hay por ejemplo, el mayor científico que tiene más publicaciones científicas sobre psicodélicos es Robin Carhart Harris. Y este hombre ha creado, digamos, una teoría que es la del cerebro entrópico, que la ha comprobado, ¿no? Que es que dice que el cerebro entra en un estado de entropía, que no es un estado de caos, sino que es un estado de movimiento del orden, que es lo que significa etimológicamente el caos, de flexibilización de los patrones y todo, que te lleva a poder realizar nuevas conexiones, porque según lo que dice él, que yo lo apoyo,
es que la enfermedad mental o el trastorno muchas veces se ha originado como un bucle de falsa seguridad, ¿no? Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo es estar en un bucle Sí, de sí. falsa seguridad, rumiando, la ansiedad es un bucle, los trastornos alimentarios también, porque de alguna manera quieres controlar la comida, el peso es como que te aferras a algo que puedes controlar y que ni eso, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces es como que el poder entrar en esto también es apoyar a que la persona pueda acostumbrarse a vivir en armonía con esa incertidumbre, Ujú. porque es ahí donde se despierta su potencial, Mm. es ahí donde se despierta su conciencia, pero precisamente por esa identificación que esa persona ha hecho con ese bucle de falsa seguridad es que la persona sufre, y el exponerse constantemente a ese entorno de incertidumbre donde no le queda otra más que confiar es como abrasador, es como lo que va derritiendo eso. Es Sí, como que yo creo que cuando el alma empieza a despertar es como si mandara una señal wifi magnética al universo y todos empezaran a crear las condiciones sí. para que quedara acorralado eso que se tiene que rendir, y en esa impotencia en la que entra pueda Mm. aflorar nuestro potencial. Pero nos tenemos que ver sobrepasados, No, ¿no? total. Es un desequilibrio. O sea, hay el libro de Jill Bolte, que es ella es neurofisióloga y ella haciendo su doctorado sufrió una isquemia que le atrofió, bueno, que le bloqueó la circulación en el hemisferio izquierdo y quedó solo con el hemisferio derecho. En el momento que ocurre la isquemia, ella lo narra y ella perdió la memoria, perdió, digamos, la orientación, eh, no podía reconocer los números, el lenguaje también se le dificultó, pero ella continuó con vida, le quedó el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, digamos, el hemisferio expansivo, emocional, intuitivo, musical, sensorial, y el hemisferio izquierdo es el racional, lógico, todo esto. Entonces ella sobrevivió, se recuperó, ahora está perfecta, eh, y dada esa experiencia y todo su recorrido, digamos, científico, escribió un libro y toda una teoría que es de los 4 caracteres. Digamos, dividió el cerebro en 4 cuadrantes, principalmente el hemisferio izquierdo y el derecho. Ya el derecho sabemos que es la parte expansiva, amorosa, y el hemisferio izquierdo es la parte racional, analítica. Ambas son necesarias, necesitamos ese equilibrio. Es como si en el caso de una persona con desconfianza viviera con un desequilibrio o una exacerbación de su hemisferio izquierdo. Y el mundo en que vivimos nosotros hoy en día es un mundo diseñado para el hemisferio izquierdo. Un mundo material, un mundo en donde lo racional, científico es excesivamente importante. Cada vez las artes tienen menos aprecio, en el sentido de que los artistas son los que cada vez se valora un poco menos ese tema. Todo lo que es la parte intuitiva, hay mucha desconfianza de lo que es intuitivo, la mediunidad, todo este tema espiritual, se mantiene como que al margen. Lo más importante es las finanzas, la economía, las matemáticas, todo este tema. Entonces, dentro de los 4 hemisferios, en el izquierdo está el izquierdo racional y el izquierdo emocional. El izquierdo emocional es el que está enfocado en las emociones del pasado. Que ahí digamos que cuando hay un desequilibrio en el hemisferio, en el cuadrante de las emociones del pasado, o en la parte emocional, racional, eh, la parte emocional, sí, del hemisferio izquierdo, eh, te quedas dentro de atascado, digamos, repitiendo los traumas, la memoria del pasado, los rencores, digamos, las compulsiones, todos estos rituales
obsesivos compulsivos. Bueno, todo eso está ahí en ese hemisferio. Y sucede que en el hemisferio derecho emocional, tu conexión con las emociones del presente está en deficiencia. Entonces, digamos que en los retiros lo que hacemos es permitir que las personas puedan disfrutar del presente y conectar con las emociones del presente para que se empiece a reactivar esa parte del hemisferio derecho que se encarga de conectar con las emociones, conectar con el presente, que digamos que es lo que te permite estar disfrutando de la vida. El tema es que no es satanizar el hemisferio izquierdo, porque la parte izquierda emocional es muy importante, porque si nosotros no recordamos el sufrimiento que sentimos cuando nos equivocamos, pues continuamos equivocándonos. El problema es que el cerebro se queda atascado en traumas, se queda atascado en la memoria del pasado, y no le da un uso, digamos, constructivo a esa memoria, ¿sí? Y ese es uno de los motivos principales que, aunque no lo digan con esa palabra, con esa frase, vienen las personas a los retiros con ayahuasca, que es que de alguna manera el resumen de lo que dicen es: soy un efecto de mi pasado. Siento que no soy la causa de mi vida, siento que hay algo que tiene poder sobre mí por cosas que me pasaron y que no logro salir de ahí. Entonces, cuando toman ayahuasca o hacen todo un proceso, de alguna manera se dan cuenta desde el presente que hasta el pasado puede cambiar, porque de repente lo reviven y lo ven de otra manera, ¿no? Y en ese sentido cambia su experiencia sobre su pasado y cambia la manera también en la que se viven a sí mismos, ¿no? Y de alguna manera desde ahí quieren convertirse desde el presente en causa de su futuro. Pero después hay otro punto, ¿no? Que es este tema también cuántico que hablamos, que cuando uno conecta con su potencial, es como que conecta con ese destino posible, ¿no? Que uno lleva en su alma. Ajá. Y es como lo que se llama la retrocausalidad, que es que cuando ya la causa está en el futuro y tu presente se convierte en un efecto de tu futuro. O sea, de esa conexión que tienes con esa visión que uno tiene de hacia dónde uno puede llegar. Y en ese punto yo creo que es algo maravilloso lo que uno puede experimentar con un psicodélico, porque puede llegar a conectar con esa capacidad infinita que uno tiene, de tal manera de decir, bueno, yo no soy dueño de mi potencial, sino que mi potencial sea dueño de mí, ¿no? O sea, es algo que también creo que es importante, pero que también muchas veces una de las cosas que se cuela dentro de todo esto, que también nosotros lo vemos mucho, es el autoengaño. El ser humano tenemos una capacidad de autoengañarnos para defendernos, y hasta qué punto tiene legitimidad la persona que está haciendo la integración de hacer ver ese autoengaño, y hasta qué punto tú crees que la confrontación es adecuada, cómo hay que hacerla, porque incluso puede llegar a ser algo compasivo, ¿no? En el sentido de que le digas a la persona algo que nunca nadie se le atrevió a decir, Sí. pero también puede usarse la confrontación como un arma para sentirme mejor que el otro. Sí. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, aquí nos estamos metiendo en técnica terapéutica. La confrontación está presente, yo pienso que en la mayoría de enfoques terapéuticos, ¿eh? O sea, mira por todos lados, lo cognitivo-conductual, lo humanista, la logoterapia, la intención paradójica de Viktor Frankl, es súper confrontadora. El tema es que la confrontación sea hecha dentro del respeto, hecha dentro de un margen de integridad, ¿sí? Haya psicopedagogía en el sentido de que la persona sepa que no es una agresión. O sea, hay que crear un contexto, digamos, aséptico para que la persona la pueda recibir, ¿sí? Hay una técnica
Bueno, la técnica de Alberto, la noterapia, una confrontación muy dura. Para mí era muy excesiva la noterapia de Alberto. Hay algunos vídeos en YouTube que muestran ejemplos de eso, porque ya, digamos, ya estando dentro del campo del retiro donde Alberto lo haga, se puede comprender, pero de cara para afuera se ve como una humillación pública, ¿sí? Ese tipo de confrontación no la veo útil. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablamos de confrontación? Porque la confrontación es algo que puede desenmascarar o delatar el autoengaño. Pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer de una manera brusca o lo quieres hacer de una manera sutil que la persona, que no vayas a retraumatizar a la persona? Que la persona vaya a poder ir integrándolo. Entonces, por ejemplo, puedes ir de la humillación pública, de ponerle palabras a la persona en la boca y decir soy un prostituto o lo que sea, que eso lo he visto en confrontaciones de este tipo, en terapia, de colocarle palabras en la boca a la persona. Yo eso no lo hago. A llevar a la persona a que entre en conciencia de lo que no es y la persona lo diga. ¿Sí? Entonces, eso se hace mucho en la terapia centrada en el cuerpo, método de Ron Kurtz. Bueno, es un método que es muy así como la noterapia, pero es mucho más sutil porque él lleva a que la persona misma se denuncia a sí misma. Uh-huh. Pero toma más tiempo, no es que yo ya tengo una idea y se la suelto, no. Sí, y yo también, la parte esa de la parte de la mentira, ¿no? Porque digamos que el enfoque de la noterapia, tal como estaba planteado, es que la persona de alguna manera... es como por así decirlo, una persona que diga yo soy un ser de luz y le decía eso es mentira, ¿no? Y la verdad es que eres una mierda, pero eso no es la verdad, porque eso es lo que tú te has identificado porque en tu pasado te criaste en un entorno donde te hicieron sentir como una mierda, te creíste eso, como dice el ministro de propaganda nazi, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Pero eso no es la verdad. Eso es mentira. La verdad es que eres un ser de luz. Pero es lo mismo, llegas al mismo punto, pero de otro lugar. Pero claro, si tú a la persona le haces decir del público, soy una mierda, puedes atornillarle más eso. Entonces, desde mi punto de vista, es mucho mejor y muchas veces ir a la parte de lo que la persona nunca ha dicho, ¿no? Porque de alguna manera los otros se han metido adentro de la persona. Una persona, nosotros... Los seres humanos, cada uno que nos esté viendo puede preguntarse, ¿no? Cuando estás solo, ¿por qué te importa lo que piensen los otros si estás solo? Porque de alguna manera están dentro. Entonces, ir a un retiro donde hay unos otros escuchándote con amor y poder decir, por ejemplo, no merezco ningún tipo de castigo, soy inocente, son cosas que a lo mejor nunca la persona dijo en grupo. Yo creo que esa parte de ese tipo de autoafirmaciones sí que pueden ayudar a reeditar el inconsciente, ¿no? Porque como decía Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y creo que esta parte de la resignificación de las cosas es una de las cosas que también ayuda mucho y que seguro, por lo que yo he visto, tú también utilizas, ¿no? Esta parte de resignificar los conceptos. Por ejemplo, una persona que dice, estoy llena de rabia, estoy llena de amor reprimido, que la persona pueda comprender esto porque muchas veces el enredo es en cómo la manera se habla, la persona se habla y se interpreta, ¿no? Sí, claro, la resignificación es clave porque es parte, digamos, bueno, lo utiliza la programación neurolingüística, todo lo que es ¿Qué sientes, perdona, que es importante resignificar, que las personas puedan resignificar? Para mí es la idea que tienen de sí mismos, es una de las cosas más importantes. La idea que yo tengo de mí mismo, la idea que yo tengo del mundo. Puede ser una idea, la idea que yo tengo de mí mismo puede ser algo completamente distorsionado, tan distorsionado que no me permite ni siquiera entrar en el terreno del lenguaje de lo que hay del otro lado o de la polaridad, porque al final es como la polaridad de esa idea que tengo de mí mismo es quien verdaderamente soy. No sé si lo capta, porque si digamos, si
la persona que se siente... bueno, una de las cosas que más llegan a los retiros es el no sentirse suficiente. Esto es una de las cosas que las personas no se dan cuenta de eso, pero al final en la medida que se va desarrollando el retiro, en el grupo siempre hay muchas personas que están dentro de lo que es la autoexigencia y el no sentirse suficiente. La resignificación de esto es entrar en contacto con la compasión, el amor a sí mismo, la aceptación, ¿sabes? Porque la autoexigencia viene del no sentirse suficiente, del que tengo que hacer más, tengo que ganar más dinero, tengo que, ¿sabes?, complacer a mis padres, a mi pareja, esto, tal, que tengo que ser mejor que mis hermanos, que tengo que dar ejemplo, que tengo que... Bueno, imagínate, resignificar eso es darle la vuelta a tu vida en una polaridad que te dé paz interior, ¿sabes? Es como una droga la autoexigencia, yo lo Sí. veo que es como una manera que tiene de tapar o sea, es como que la autoexigencia de mi experiencia viene de la culpabilidad. La culpabilidad lo que hace es crear una sensación como de amenaza, de decir, la vida me va a castigar, todo va a ir mal. Entonces se genera como un miedo al castigo y es como que la persona dice, antes de que lo haga la vida, lo hago yo. Voy a vivir siendo duro conmigo mismo para tratar de reducir ese miedo, esa culpabilidad. Entonces, claro, se crea como una especie de bucle tiránico interior donde la persona obedece a eso y para mí que la sanación es empezar a desobedecer esa voz que no es que sea mala o que te quiera hacer daño, sino que simplemente de alguna manera es que cree que eso es lo mejor para ti y te da esas órdenes y desobedecerla implica que aumente todavía el miedo, que aumente todo, o sea, es como que de repente todo eso que has estado tapando con la autoexigencia aflora y no te queda otra más que abrazarlo. Y yo creo que de alguna manera lo que estamos acompañando a las personas es a que también puedan eh, tomar el liderazgo de su vida, ¿no? El liderazgo, Absolutamente. es decir, porque ¿qué es lo que está gobernando mi vida? ¿La culpa o quiero que la gobierne el amor? Y ahí es muy importante, pues yo creo, la autoridad interior, la soberanía Absolutamente, interior. absolutamente. Porque es que la identificación que es estar identificado con unas partes exigentes, partes culpables, partes protectoras que no te permiten confiar, que han asumido el liderazgo de tu vida y tu ser, el self o el ser con S mayúscula, ha perdido el liderazgo. Entonces, claro, esas partes tienen una voz que te dictan, son como dictadores ahí que te están todo el tiempo metiendo miedo, metiendo caña, metiendo pensamientos, son como implantes que inclusive hasta somáticamente se reflejan en sensaciones en el cuerpo, presión en el pecho, dolores de cabeza. Las personas cuando llegan a los retiros me describen, ¿no?, que siento como una mano en el cuello, siento como una presión en el pecho. Y ahí, bueno, todo el abordaje es en terapia centrada en el cuerpo, en que la persona lo logra identificar porque una vez se focaliza ahí y empieza a escuchar esa parte con nitidez y darse cuenta, esto no soy yo, ¿sabes? Y ahí como que apartarla y recuperar la voz de tu ser, de tu voz interior. Y ahí es donde se empieza a recuperar el liderazgo. O esas partes obviamente no las puedes aniquilar, son parte de ti. El tema es que... Y tienen una función, además, tienen una función, pero la idea es que cumplan su función en los momentos que son necesarias, ¿no? No que estén ahí liderando tu vida, ¿no? Metiéndose en tus relaciones, en tu trabajo, ¿sabes? Y que tú puedas recuperar la confianza porque, claro, el ser ese que seguramente, ese niño interior que tenía todo el potencial, la luz y las cosas para salir adelante, convertirse en algo magnífico, se reprimió. Entonces ahora lo que es como que recuperar eso, fortalecerlo, recuperar ese adulto y que tome el liderazgo en la vida. Y eso lo veo. O sea, ese trabajo de desidentificación, digamos, lo veo en el transcurso de un retiro de 3 días. Se ve,
Se ve una persona que llega completamente derrotada, que se va, por lo menos reconociéndolo, ¿eh? Obviamente en estado de deslumbramiento de tal, porque si en un pispás vuelve a caer nuevamente ahí, porque esas voces vuelven a tomar poder, ¿no? Eh, Hmm, exactamente así es. ujú, Y una parte quizá de esa represión tiene que ver con una represión también afectiva, ¿no? De alguna manera también como que la persona se niega también a recibir amor desde adentro también. Es como si se hubiera estrangulado a sí misma, ¿no? Como tú decías esto de lo de la mano, se hubiera ujú. estrangulado a sí Sí, sí, misma sí. y no permitiera que entrara ese amor nutriente que Ujú, hace que la persona pueda sentirse con plenitud, porque qué mayor plenitud puede haber que mm, la de vivir conectado al propio alma, ¿no? O sea, sí, eso es lo más satisfactorio que puede haber. mm, sí. Voy a decir una cosa aquí que tal vez no sea muy, muy cómoda, pero a ver, en el mundo, y esto es una realidad budista, venimos a sufrir. O sea, esto desde el momento en que nacemos hasta que morimos es sufrimiento. Dolor o sufrimiento, porque el Bueno, budismo dolor, dice ambas que cosas. Vamos a meternos ahí. Sí, el dolor dura lo que dura la herida, ¿no? Hasta ahí. El sufrimiento es sentirse mal por ese dolor. Pero digamos que parte de lo que es la experiencia humana es vivir eso, ¿no? Y lograr trascenderlo. Todo el tiempo estamos expuestos a sufrir, a ser heridos, a ser maltratados. Y digamos que dentro de los retiros me doy cuenta que muchos de las situaciones en las que las personas están acarreando vienen de traumas de la infancia, ¿no? Muchas cosas. Y ahí es donde se configura esa identificación. Pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Y ese trauma no es algo para sentirnos mal, que infortunio, ¿no? Que tuvo esos padres o tal. No, eso en realidad fueron, viendo desde el lado trascendente, desde el lado como lo ve el budismo, como lo ve inclusive el cristianismo y todas estas cosas, en realidad, esos fueron grandes maestros o grandes lecciones que tenemos en nuestra vida para poder trascender y que eso tiene su significado y va a tener su valor y va a tener su sentido a lo largo de tu vida, ¿sí? Por eso es que las personas que sufren traumas de infancia o abusos terminan en adicciones muy agudas de sustancias muy duras. Los que logran recuperarse de estas adicciones terminan siendo, digamos que de las personas más sabias que yo he conocido, personas que han atravesado adicciones muy duras, ¿sí? Y muchas personas que hoy en día están trabajando como terapeutas, como personas en el mundo de salud mental, de bienestar, de liderazgo, todo esto, son personas que han atravesado crisis en su infancia, abandonos, han sufrido mucho, ¿no? y los ves que además es para honrarlos porque todo Mm, proceso de reconciliación o de liberación o de perdón mm, desemboca en la gratitud, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, mira, yo no me puedo poner la verdad en la situación que viviste porque vienen personas que realmente te cuentan cosas. El otro día viene una mujer que en Ucrania se había encontrado a su madre de pequeña cortada a trozos con los gusanos, o sea, unas ush, cosas tremendas. Y le ves a la mujer un brillo en la mirada, o sea, personas que no han cerrado su corazón. Y lo primero que les digo es, mira, te honro por esto, ¿no? Pero como cuando una persona hace un proceso, ¿no? Muchos de ellos terminan en un estado de gratitud respecto de sí mismos y de su alma por mm, cómo desde su apertura al final han utilizado todo eso para al final poder ofrecer a la humanidad algo y poder realizar ese cambio. Porque una de las cosas que yo veo que se puede hacer y que estoy viendo y que he vivido en mí y lo he visto en muchas personas es que
como tú bien dices, si vas por la vida, te rechazan, te maltratan, lo que sea, doler te va a doler. Por mucha ayahuasca que tomes, si te tratan mal, te va a doler. Y es sano que te duela. Y es sano porque si no, no te doliera eso, no sería sano porque no podrías poner el límite. Claro. Lo que no se va a activar es el mecanismo de autotortura, de decir, ves, es que me ha rechazado porque me lo merezco, que puedo hacer la próxima vez, ese bucle infernal, esa rueda de hámster diabólica es lo que se desestructura y simplemente hay una punzada pero ya no se activa. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo con nuestro trabajo es desestructurar ese engranaje donde uno Sí. se queda atrapado, del cual no hay salida desde ahí, sino que realmente uno tiene que abandonar por completo eso. Sí, bueno, Gabor Mate habla mucho. Gabor Mate es una persona que, no sé si lo has escuchado, ¿no? El tío tuvo una infancia durísima. Sí, bueno, lo escuchas hablar y le ves la cara al pobre tío. Sí. Sin embargo, el tipo ha trabajado mucho el tema del trauma y obviamente él habla, si el trauma es esa experiencia difícil que repites, bueno, esto es conocimiento todo, pero para él el trauma, el trastorno el déficit de atención que tuvo, en donde él estuvo fuertemente medicado, todo esto, por eso estudió medicina, psiquiatría y todo este tema. El tipo hoy por hoy es uno de las personas que uno de los mayores expertos en el tema del trabajo de medicinas psicodélicas y estrés postraumático. Y sus hijos, su nuera, la esposa de su hijo, todos trabajan en esto. Y es un ejemplo de una persona que logró integrar todas esas dificultades. Bessel van der Volk, el del libro del cuerpo lleva la cuenta, el tipo también sufrió estrés postraumático de pequeño. Su abuelo fue prisionero de guerra en la Primera Guerra Mundial, su padre fue también prisionero en la Segunda. Claro, el padre le cayó encima al pobre chico. Y el tipo es uno de los más grandes, digamos, prácticamente acuñó el término de estrés postraumático, investigador de Harvard de todo este tema. El libro de él es una cosa increíble Ujú. porque comprende esto. Yo, para poder comprender el sufrimiento del otro, tengo que haber sufrido, y claramente estoy metido en este trabajo porque he sufrido, ¿sí? Y eso me ha ayudado a mí a poder conectar con la gente, tener esa compasión y poder entender. Obviamente hay gente que viene con cosas Ujú. que yo digo, Dios mío, ¿cómo? Claro. Bueno, una de las cosas que la ayahuasca sirve precisamente para el trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático a la persona le han ocurrido una serie de cosas en la infancia o en la guerra, si son Ujú, soldados o lo que sea, que de alguna manera hacen que su amígdala quede hiperactivada, sus recuerdos queden ahí y se produzcan una serie de flashbacks que son los que la persona luego, si ve unos petardos o lo que sea, le recuerdan a los tiros. Entonces es lo que ocurre con el ayahuasca, si la persona está dispuesta, es que hay se vuelve a conectar la amígdala con el lóbulo prefrontal a través de la ínsula y ujú, se produce una reelaboración de ese recuerdo. Pero claro, no es solo por tomar ayahuasca, sino que realmente la persona tiene que estar dispuesta, y yo creo que es esa energía sanadora del espíritu que está dentro, que se expande, la que hace que todo eso se vuelva a ujú, reconectar y que de alguna manera el adulto abrace al niño, ¿no? Porque también es eso, es que yo creo que una cosa es lo que me pasa, otra cosa lo que creo que me pasa y cómo me trato, porque las personas nos autotratamos y muchas ujú, veces nos enredamos más en ese autotrato que nos damos. Por eso es tan importante que, que la psicología sane, ujú. que todos los enfoques también sanen, porque por ejemplo esto del trastorno de déficit de atención, de decir que eso es por un déficit cortical y que hay que darle Mm, anfetaminas a los niños porque se están dando anfetaminas a los niños, sí. claro, es tremendo y todo eso es una barbaridad lo que se está haciendo con sentido, y que yo creo que es importante pues hablarlo, ¿no? Y decirlo.
Y bueno, precisamente para eso es este momento del final del podcast, Ajá. para que puedas en estos minutos que quedan Ujú. transmitirles a las personas o transmitir aquí lo que tú quieras compartir. O sea, si tuvieras un momento en el que puedes subirte ante millones, a las miles de millones de personas del planeta te escucharan, ¿qué les dirías? También, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo pueden encontrarte? Sí, Y lo que quisieras decir para cerrar. sí. No, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo que puedo decir es que em, la aceptación de quién eres es lo más importante. Obviamente es muy fácil decirlo, reconocer eso. Y también date cuenta que al final en esta vida, em, en el momento que encuentres tu propósito, vas a sentir esa vibración dentro de ti, en donde vas a empezar a disfrutar todo lo que haces. Encontrar el propósito es simplemente estar disfrutando de lo que haces, y en ese momento digamos que ya estarás cumpliendo lo que tu alma vino a hacer en este mundo. Qué bueno, mano. Mm. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.